Buen día para todos, espero se encuentren muy bien. Usted se estará preguntando que por qué el pastor y yo no guardamos el distanciamiento social. Bueno, el pastor y yo somos vecinos, vivimos en la misma unidad, nos vemos y compartimos todos los días. Entonces, digamos que estamos juntos en esta cuarentena. Espero que hoy, usted que está ya en su casa, en su estudio, en su sala, o donde usted esté viendo esta transmisión, usted se haya levantado con mucha hambre y sed. No solo de manera natural, sino que solamente lo que su cuerpo necesita, sino que también esté su espíritu de la misma manera, con hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Retomamos el lema que Dios nos regaló para este año. Este es el Evangelio de Jesucristo. En predicaciones anteriores, según leemos en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7, y esta es la tarea que tenemos todos de memorizar, hemos abarcado el contenido de los versículos 1 y 2. Permítame leerle por favor estos primeros 7 versículos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, entre los cuales, por quien recibimos la gracia de apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De estos primeros 7 versículos del capítulo 1 de Romanos, ya hemos abarcado los versículos 1 y 2, donde con claridad nos hablaron que el Evangelio, las buenas nuevas, es Evangelio de Dios. René nos compartía las improntas, la seguridad del Evangelio, que no necesita actualización, que nos purifica y que está salvaguardado por el Espíritu Santo. Luego, hace 8 días, el pastor Andrés nos habló de las certezas del Evangelio, la promesa donde Dios empeña su palabra, los profetas, a quienes Dios escogió para transmitir el mensaje, el anuncio y en último lugar la palabra, las escrituras que sin lugar a dudas no están obsoletas y continuarán por la eternidad. Todo pasará menos su palabra. Esta palabra, la Biblia, que muchos leen, estudian, predican, pero realmente han entendido. El objetivo de esta mañana precisamente es que Dios abra nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Vamos a orar en este momento. Padre, venimos ante ti, sedientos, con hambre de escuchar tu palabra. Venimos ante ti con nuestro corazón lleno de dificultades, angustias, problemas. Pero aún, Señor, en busca del refugio en ti, queremos escuchar tu palabra. Que tengamos un encuentro real y genuino con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y que cambies nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos entonces con el texto en Romanos, donde nos dice, versículo 3, y nos vamos a ir hasta la parte A del versículo 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Nos dice entonces el versículo 3 de Romanos,
que este evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder. Este texto nos revela el contenido determinante para nuestra fe. Lo veremos de una manera más clara, ubicándonos en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, del mismo autor, de Pablo. Vamos a ver hoy del versículo 5 al 11. Acompáñenme, por favor, busquen en sus Biblias, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Permítame leerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nos encontramos entonces con esta carta de Pablo a los filipenses acerca de la filosofía del vivir cristiano, donde ya ha mencionado Pablo en el capítulo 1, en el versículo 21, una afirmación hermosa, determinante para la vida de Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos claramente cómo Cristo es el centro de la vida de Pablo. El mensaje de esta mañana lo he titulado, para los que toman nota, dos realidades reveladas en el Evangelio de Dios. Ya vimos la mención que hace Pablo, donde nos dice que el Evangelio es acerca de su Hijo. Pero es muy importante que usted y yo comprendamos dos realidades, que este Evangelio, que es de Dios, que habla acerca de su Hijo, las podamos entender, podamos entronizarlas en nuestro corazón, podamos vivirlas y que esto sea el acto que transforma su vida y la mía. La primera realidad que veremos entonces es este Hijo como Hijo del hombre. Encontramos a Jesús que había sido anunciado por los profetas y con la afirmación de Lucas 24:44, que nos lo mencionaba el pastor Andrés hace 8 días, donde dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice Jesús mismo, era necesario que se cumpliese la escritura, todo lo que se había dicho. Anuncios que iba a nacer un niño, hijo de una virgen, en Belén, en un pesebre, aquel del linaje de David. Este niño nació. El Verbo que era en un principio, que era con Dios y que era Dios, nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo que estaba con Dios, que era Dios, se encarnó y estuvo aquí entre nosotros. Esta realidad acerca del Hijo del Hombre comienza a ser explicada por Pablo y vemos claramente la humanidad de Jesús. ¿Qué nos dice entonces Filipenses acerca de esta primera realidad? Jesucristo, Jesús como el Hijo
del hombre. Veamos entonces las menciones que hace Filipenses. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí vemos claramente que este Jesús, este Verbo, se encarnó. No tenía ningún temor de dejar este lugar allá en el reino eterno. No estimó, no tuvo esto como cosa a la cual aferrarse. Él tenía su posición clara, pero vino a esta tierra. Lo tenía que hacer, tenía que cumplirse la promesa, tenía que cumplirse lo anunciado. Jesús tenía que venir aquí a la tierra. Necesitaba Jesús venir con un propósito claro aquí en la tierra. ¿Qué nos dice más entonces Filipenses? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, versículo 7, hecho semejante a los hombres. A usted y a mí, ese Verbo se encarnó y fue así como usted y como yo. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, nació de su madre María, estaba el padre, esposo de María, y Jesús llega de una manera humilde, sencilla, a un hogar, como usted y yo también lo hicimos, a ser parte de una familia. Jesús también, que tuvo más hermanos, María tuvo más hijos, y había una dinámica familiar interesante para Jesús también. Jesús tuvo hermanos, María y José tuvieron más hijos, y es esta dinámica también donde Jesús, como hijo de hombre, tiene una cotidianidad, así como usted y yo. ¿Qué más nos dice Filipenses? Dice que se humilló, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos principios también claros dentro de la humanidad de Jesús, cómo este Jesús, el Hijo del Hombre, se humilla, se somete a la voluntad, a independencias a Dios. También obedece hasta la muerte. También vemos cómo esta humillación va hasta su muerte en la cruz. La humanidad de Jesús, este Jesús que nace en un pesebre, estas referencias que nos da la Biblia, donde nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Me imagino yo, Jesús, un tipo dicharachero, alegre. Los niños querían venir, acercarse a Él. Él los acogía, los besaba, los cargaba. Qué especial hubiera sido conocer a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Estos discípulos que compartieron con Él. Estas reuniones en las cuales estaba Jesús. Compartía el pan, compartía vino, había comida muy de la cultura judía alrededor de la mesa. Qué especial estos tiempos también con amigos. Así también lo hizo Jesús. Nos da otra referencia en la palabra donde nos dice que no nos ha dado un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, el Hijo del Hombre, también sufrió como usted y como yo. Tentaciones, sí, fue tentado en todo. Él entiende nuestra debilidad. Jesús se puso en nuestros zapatos. Jesús se puso en sus zapatos. Jesús lo entiende. Jesús me entiende. Él sabe de escasez. Él sabe de necesidad. Él sabe de amigos enfermos. Él sabe de milagros que queremos ya y que corremos por ellos.
Jesús sabe de estas tentaciones, fue tentado en todo. La Biblia nos dice que según nuestra semejanza. Entonces vemos también al Hijo del Hombre siendo tentado, sufriendo. También tenemos otras referencias acerca de Jesús, donde dice que seamos como Él, mansos, humildes de corazón, que seamos sencillos, que pensemos en el otro. Así también fue la humanidad de Jesús. Así fue esta realidad del Hijo del Hombre, aquel Jesús que se encarnó, este verbo encarnado, vino aquí a la tierra, se puso en nuestros zapatos, no se entiende. Es este Jesús el que sabe la situación por la que usted y yo estamos pasando. Es Jesús, aquel Hijo del Hombre que nos entiende, que nos comprende. Es aquel Hijo del Hombre que también tuvo amigos en necesidad, como tal vez usted y yo los tengamos hoy. Tantos amigos, conocidos, familiares, de los cuales ya nos empezamos a enterar, empezamos a saber que están con el COVID y nos duele, nos entristecemos. Así Jesús también, incluso tuvo un amigo muy querido que no solamente estuvo enfermo, muy enfermo, sino que también incluso se murió. Cuando Jesús supo de la noticia, este Jesús, Hijo del Hombre, se entristeció. Jesús lloró. Este Hijo de Hombre nos entiende. Este Hijo de Hombre, esta primera realidad, fue acerca de un hombre que estuvo aquí en la tierra y que se puso en nuestros zapatos. Ok, vemos entonces, pasamos a la segunda realidad revelada en el Evangelio de Dios. Este Evangelio que dice Romanos es acerca de su Hijo. Vemos en la primera realidad a Jesús como el Hijo del Hombre. La segunda realidad es Jesús como Hijo de Dios. Vamos a ver entonces Filipenses, que nos habla acerca de esta realidad de Jesús como Hijo de Dios. Dice versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí ya estamos viendo a este Jesús, Hijo de Dios, aquel al cual el Padre le da un nombre que es exaltado, un nombre que es sobre todo nombre. Aquel Jesús que partió la historia de la humanidad, de quien se habla antes y después de Él, antes y después de Cristo. Este nombre que es sobre todo nombre, Jesús, el Hijo de Dios, es una realidad que nos revela el Evangelio de Dios. Sigue diciendo, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este momento puede que hoy no ha llegado a su plenitud, pero llegará este momento donde toda rodilla se doblará ante Jesús. Todas las personas tendrán que arrodillarse para adorar. Aquí nos habla Pablo y nos da referencia, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra y debajo de la tierra. Este nombre al cual se arrodillarán, todos nos arrodillaremos, estaremos así. ¿Qué otra referencia nos da Filipenses? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vemos esta realidad
que también es determinante para nuestras vidas. Jesús como el Hijo de Dios. Este verbo que fue encarnado. Este Jesús, como dice en Romanos, linaje de David. Aquel anunciado, aquel Mesías, vino aquí a la tierra. Y como Hijo de Dios, era la única ofrenda aceptable delante del Padre. Para poder solucionar el problema, el distanciamiento entre Dios y la humanidad. Este Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero perfecto, era la única ofrenda aceptable ante el Padre, ante Dios, para el perdón de pecados. Su muerte, sepultura y resurrección. Este Jesús, el Hijo de Dios, el que se entregó a sí mismo, no es que lo hayan tomado, Él mismo se entregó por usted y por mí. La Biblia nos habla acerca de este Hijo de Dios. Dice Ageo 2:7, hará temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquel deseado, aquel Mesías, aquel Jesús, Hijo de Dios, que espero usted esté deseando también, que usted y yo lo estemos deseando en la segunda venida, el deseado de todas las naciones. La Biblia también nos hace referencia y nos dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, este nombre que es sobre todo nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo, si hemos aceptado al Señor Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, usted y yo nos podemos llamar hijos de Dios. Hebreos hace muchas referencias claras acerca de esta realidad del Hijo de Dios. Nos habló por el Hijo y nos constituyó, dice la palabra, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia. Y esto es muy importante. Los discípulos le preguntan a Jesús, venga, Jesús, muéstranos el Padre, muéstranos a Dios. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, la imagen de ese Dios invisible. Esta realidad tiene que ser determinante, fundamental para nuestras vidas. Un encuentro con Jesús marcará la diferencia, hará un antes y después en usted, así como lo ha hecho conmigo. Un antes y después de Cristo en mi vida. Nos da otra referencia en la Biblia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien purificó nuestros pecados y quien está sentado a la diestra de la majestad. Es este Jesús, el Hijo de Dios, del cual nos habla el Evangelio. El Evangelio es acerca de su Hijo. El Evangelio de Dios es acerca de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo mismo. Evangelio que será una verdad, que será una realidad en nosotros. Si usted y yo lo aceptamos, si usted y yo lo recibimos,
si recibimos a este Hijo de hombre y si recibimos a este Hijo de Dios, ahora vemos en esta realidad a Jesús, cómo ha pasado de un pesebre a un trono glorioso, donde Él nos dice que nos está preparando morada. Allá nos está esperando. Jesús vendrá por nosotros. Tiene la mesa preparada para usted y para mí. Yo le quiero preguntar a usted que nos está viendo en esta mañana: ¿ha tenido usted un encuentro genuino y real con Jesús, el Hijo del Hombre, con Jesús, el Hijo de Dios? Si no es así, yo lo quiero invitar para que hagamos una oración en esta mañana, para que usted haga una invitación a este Jesús, a este del cual trata el Evangelio de su Hijo, para que llegue a su vida. Usted que me está viendo ahí, en su casa, donde usted esté con su familia, usted puede repetir estas palabras: Jesús, hoy en esta mañana, yo me arrepiento de mis pecados. Sé que soy un pecador. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Te necesito, Señor, para poder cambiar mi vida. Te doy muchas gracias, porque desde hoy serás el Señor y el Rey de mi corazón. Qué alegría si usted hizo esta oración en su casa. Dos realidades acerca del Evangelio que nos revela el Evangelio de Dios: Jesús, el Hijo del Hombre, y Jesús, el Hijo de Dios, su Salvador.